vamos a iniciar con la ISO 9241-11, que es la que define cuáles son los diferentes componentes de la usabilidad. Más tarde en el siguiente video vamos a ver cómo hacemos eso para buscar un informe que pueda resumir todo. En este caso, ¿cuáles son las ventajas de usar un estándar como la ISO 9241? Pues identificar los aspectos de usabilidad finalmente, saber cuáles son esos aspectos y cómo nosotros podemos ponernos de acuerdo, cuáles sí, cuáles no, cuáles son los componentes del contexto, cuáles son las cosas que influyen o que no influyen, qué vamos a tomar en cuenta en la prueba, qué no. Medir el grado de usabilidad de un producto de un modo, digamos, de rendimiento a través de la eficiencia y eficacia y la satisfacción de los usuarios en un contexto. Tener esto medido de un modo estándar pues tiene sus ventajas, por supuesto. Por ejemplo, podemos comparar la usabilidad de un producto con respecto a otro. Mientras no tengamos un estándar y no estemos guiados por una medida que sea repetible y que sea igual en todos los sistemas, pues no podemos comparar. Finalmente, la usabilidad prevista puede definirse, documentarse y verificarse. Y esto evita cualquier tipo de, discusión con diferentes grupos, como los mismos desarrolladores, etc. Una vez que esto está estandarizado y que la estandarización dice una cosa u otra, pues esto es mucho más fácil de documentar y por lo tanto de esgrimir como razón. ¿Cuáles son los componentes de la usabilidad? En general, los componentes de la usabilidad se han pensado siempre que son la herramienta, pero en realidad no es solo la herramienta. La herramienta es solo una parte del sistema. El resto del sistema, por supuesto, son los usuarios muy específicos para esa tarea, para esa herramienta, no cualquier usuario, por cuanto si cambiamos los usuarios, pues también van a cambiar los valores de usabilidad que nos dé el test. Objetivos específicos, por supuesto, que es lo que se quiere hacer con esa herramienta, cuáles son las tareas que se quieren alcanzar, también un poco de cómo se quieren alcanzar, qué tan rápido, qué tan lento. Tenemos que hablar también del contexto, vamos a verlo un poco con más calma, pero el contexto es importante, por supuesto, empezando por cuál es el equipo que tiene la gente o cuál es la conexión que tiene, hasta cosas típicas como cansancio, ruido, etc. Hay que definir bien, estandarizar cuál es el contexto y ponerlo como base de la medida. Finalmente, como decía, la eficiencia, la eficacia y la satisfacción con que se realizó la tarea es también importante. Como les decía, los elementos de la usabilidad son estos que hemos mencionado y vamos a hablar de las relaciones entre ellos. Antes se pensaba que la herramienta era el elemento que tenía la usabilidad. Ya sea que estuviera bien o mal diseñada, que fuera o no fuera intuitiva, estaba esa característica, estaba esa posibilidad en la herramienta. Hoy no pensamos así. Hoy hablamos, por supuesto, del usuario. Depende mucho de cuál es el usuario, si esta tarea requiere de un usuario técnico o no técnico, si el usuario tiene conocimiento de uso de tecnología o no, etcétera, etcétera. Así es que es muy importante definir el usuario claramente. Además de eso, el usuario tiene su contexto de uso y el contexto de uso está definido por la tarea. Tareas que son más complejas o más técnicas o más científicas, tareas que son más simples o tareas que son cotidianas. El equipo, por supuesto, porque si tiene un equipo, más viejo, menos veloz, etcétera, pues será distinto. Y por supuesto el ambiente, que no esté siendo, perdiendo la concentración debido al ruido, debido a calor, etcétera. O sea que el ambiente es importante. Todas estas cosas juntas son en realidad el elemento de usabilidad, la herramienta, el usuario y su contexto con las variantes que hemos definido. Por supuesto, el siguiente caso o el siguiente elemento es qué es lo que se quiere conseguir en última instancia, cuál es el objetivo. Para eso se hace la prueba, para saber si conseguimos el objetivo y cómo conseguimos ese objetivo. Hay dos tipos de objetivo, el objetivo ideal, el objetivo que queremos y el objetivo que logramos. Obviamente lo que queremos es que ambos sean el mismo, pero no siempre resulta y no siempre al mismo precio, que es lo que tiene que ver con la tercera medida, que son las medidas propias de usabilidad, que algunas tienen que ver con rendimiento, como por ejemplo la efectividad y la eficiencia,
y otras tienen que ver con la satisfacción. Que se ha logrado, se logró lo que se quería, se logró usando, no sé, poco tiempo, por ejemplo, sin necesidad de ir a la ayuda, sin pedir ayuda o asistencia. Eso vendría a ser la efectividad y la eficiencia. Y finalmente, si el usuario se siente cómodo con el sistema, si lo quisiera volver a usar, si el sistema realmente le resuelve como él o ella se lo había imaginado, ¿no? Estos serían entonces los componentes de la usabilidad y también la relación que existe entre ellos. Los objetivos, vamos a ir poquito a poco tratando de analizar un poquito cuáles son las cosas. Por ejemplo, los objetivos. Los objetivos obviamente van en función del sistema, ¿no? Quiero decir, un sistema sirve para una cosa y otro para otra. Y por supuesto de las características del contexto, dónde está este usuario, si está en su casa porque intenta hacer, no sé, una transacción bancaria, o si estamos hablando de un sistema que funciona técnicamente y él está en una oficina o en un laboratorio y tiene que hacer alguna cosa específica. Ejemplos de este tipo de objetivos podría ser cosas súper simples como realizar una factura electrónica. O sea, este es un objetivo. Se puede realizar una factura electrónica, cómo se realiza, cuál es la eficiencia, cuál es la eficacia y cuál es la satisfacción. Hacer un pago de un servicio público, por ejemplo, también podría ser otra cosa que como objetivo podría funcionar, y estos objetivos también pueden dividirse en subobjetivos que van a ayudar a definir el camino a seguir para esto. Estos subobjetivos también pueden ser probados y por lo tanto dar una visión más general de lo que se quiere, de la usabilidad del sistema. Hablemos un poquito de estos componentes, los usuarios. En general los usuarios, todo esto definido en función de la 9241. No es necesariamente los usuarios que estudiamos como teóricamente, sino los definidos por la ISO, de modo que se estandaricen. Obviamente, la definición de los usuarios en función de cosas como los conocimientos, las habilidades, la experiencia, la educación, la formación, los atributos físicos, algún tipo de capacidades motoras o discapacidades y sensoriales. Generalmente se pueden agregar en personas o estereotipos con características y necesidades comunes. Y los testers, los usuarios que vamos a hacer la prueba, deben tener exactamente las mismas características de los usuarios regulares que va a tener esa herramienta, por supuesto. La otra condición es que no se pueden repetir en ninguna prueba, porque ellos habrían aprendido algo del sistema y entonces los datos no serían puros. No serían los datos como cualquier persona que entra al sistema, sino una persona que tiene ya algo de experiencia en el mismo. Las tareas, como hemos dicho, son las actividades prácticamente que se deben realizar para alcanzar los objetivos que propusimos antes. Pues uno se fija en la frecuencia de esas tareas y en la duración de esas tareas principalmente a la hora de ir planeando los diferentes componentes de la prueba. Siguiente punto serían los equipos, o sea, el equipo, quiero decir el hardware. Bueno, el hardware, software y la terminal de visualización. Pues no es lo mismo si está trabajando en un desktop que si está trabajando en un mobile, o no es lo mismo si tiene un hardware de alto rendimiento o no. Así es que todo tiene que ser definido y tiene que aparecer como parte de la prueba, o sea, cuál es el estándar con el que se usó o cuál es el tipo de equipo que estaban usando los testers cuando realizaron la prueba. Tenemos además las variables del entorno, como les decía, que podría estar en el entorno técnico, por ejemplo, red local, por ejemplo, la velocidad que tiene la conexión, el entorno físico, el lugar de trabajo, el mobiliario, estamos hablando un poquito de antropometría, ambiental, en este caso la humedad, la temperatura, el sonido, y sociocultural, está tranquilo, si es un lugar de trabajo, si está bien con su trabajo, porque si los usuarios, algunos usuarios podrían estar desmotivados, pues esto puede también hacer un sesgo en la prueba y entonces la prueba no ser exacta. Así es que se debe por lo menos tener un ojito puesto hacia el entorno sociocultural cuando hacemos esto. Esto es lo que define la ISO. Hay que tomar en cuenta esto y hay que documentarlo. Aunque la documentación de esto la vamos a ver en el siguiente video, aquí solo estoy explicando cuáles son los componentes.
¿Cuáles son las métricas? Las métricas son tres siempre. La métrica de eficacia, que en última instancia significa si se pudo cumplir con todo, si realizamos todos los objetivos, si logramos lo que nos habíamos propuesto, o sea, exhaustividad y precisión es eficacia. Obviamente tenemos eficiencia, que es, ok, todo se hizo o no se hizo, y cuánto se gastó. Principalmente el más común de todos es el tiempo, cuánto se duró, pero bueno, también podría ser recursos financieros, recursos de materiales, recursos psicológicos, o sea, quiero decir, quizá alguna tarea requiera de equipo, hardware demasiado costoso, por lo tanto sí se puede hacer y se puede hacer relativamente rápido, pero es costosísimo. O bueno, se puede hacer, pero se dura media hora en cada una de las transacciones y eso por supuesto no es aceptable, etcétera. La eficiencia es cuánto digamos, su relación entre lo que se logró y qué costó en general, en todo sentido. Y finalmente está la relación de la satisfacción. La satisfacción es lo que mide un poco el valor subjetivo que tiene el usuario, la actitud hacia el producto. Cosas como se sintió incómodo a la hora de usarlo, le gustó usarlo, no sé, lo disfrutó, lo acepta, cumplió todo y se siente bien a la hora de hacerlo. Este es el valor de la satisfacción. Parece ser que de momento es algo subjetivo, podría ser subjetivo y se trata de medir lo mejor posible, pero lo que sí es cierto es que el nivel de satisfacción en muchos sentidos va a ayudar a la productividad a la hora de usar la herramienta, por lo tanto es muy importante saber cómo se sienten los usuarios.